Ava para prepararla para apoyarla a descubrir la verdad sobre sus orígenes. Ava estaba desconsolada. Sentía que toda su vida había sido una mentira. Habíamos compartido tantos momentos juntos. Su primera menstruación, su desamor en la preparatoria, su universidad, su carta de admisión. Y yo siempre había estado ahí, pensando que teníamos un vínculo que nada podría romper. Y ahora esto... Los días siguientes fueron de mucha tensión, flotando en el aire como humo. Ava no habló con David durante casi una semana. Se encerró en su habitación, y cuando salió, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Finalmente, después de muchas conversaciones difíciles, decidimos empezar terapia familiar. No fue fácil. Algunas sesiones terminaron en lágrimas, otras en silencio, pero poco a poco las barreras comenzaron a derrumbarse. Ava pidió escribirle a Rachel. David. Al principio dudó, temía que reabriera viejas heridas, pero la apoyé. Merecía saber para entender de dónde venía, aunque la verdad fuera complicada. Rachel respondió que estaba sobria. Ahora, viviendo en Oregón, su carta era sincera, llena de disculpas y esperanza. Ava comenzó a hablar con ella por teléfono. Al principio, con cautela, luego con más frecuencia. No era perfecto, había dolor. Un dolor profundo sin resolver, pero también sanación. No mentiré y diré que las cosas volvieron a la normalidad. No lo hicieron, pero algo nuevo comenzó a crecer en lugar de todo. El silencio, la honestidad. David y yo seguimos juntos. Nuestra relación es diferente ahora, más honesta, más frágil, pero quizás más real que nunca. Antes de hablar más, escuchamos y Ava poco a poco ha comenzado a sonreír de nuevo. Ese descubrimiento nocturno lo cambió todo. Sobre nuestra familia rompió la ilusión que habíamos construido, pero también nos dio la oportunidad de construir algo más fuerte, algo arraigado en la verdad, y al final, tal vez eso es realmente la familia. Justo debajo de la superficie, me hice a un lado para darle la bienvenida. Señalé una silla en la mesa de la cocina. Se detuvo brevemente, su mirada se detuvo en el sobre que sostenía, como si estuviera sopesando la decisión de expresar sus pensamientos. Con un poco de vacilación, finalmente dijo: «No estaba segura de si debía mencionar esto, pero confío en ti». Mientras deslizaba el sobre hacia mí, lo miré fugazmente. Era un sobre anodino, sin adornos, sin marcas ni nombre. No sé en quién confiar, y creo que quizás tú puedas entenderlo. Agarré el sobre. Ella ofreció una oleada de curiosidad que despertó en mí. Lo abrí con cuidado. Observando su respuesta, dentro yacía una solitaria hoja de papel cuidadosamente doblada. La abrí con cuidado. Mi corazón latía con fuerza mientras asimilaba el breve mensaje. Se requiere tu ayuda. Tú eres la única persona capaz de comprender esto. Tu importancia en mi vida está más allá de tu comprensión. Te pido amablemente que guardes esto para ti. No sé qué hacer. Luego miré a Ana, sentada con las manos cuidadosamente cruzadas en el regazo, apartando deliberadamente la mirada de la mía. Ella se veía delicada, expuesta de una manera que nunca antes había visto. ¿De qué se trata todo esto?, pregunté con mi voz apenas por encima de un murmullo, recelosa de romper la tensión palpable que permanecía en la atmósfera como una tormenta inminente. Con una respiración profunda, ella sintió temblar sus dedos al entrelazarse. Es un peso que he soportado durante un largo periodo. Comenzó con su voz suave pero firme. Hay un secreto que he mantenido oculto, uno que nunca he compartido con nadie, ni siquiera con mi esposo. La gravedad de sus palabras brilló en su mirada, insinuando el profundo secreto que estaba a punto de revelar, y sin embargo, dentro de mí residía una sutil esencia que sentía el deber de escuchar comprender. Parece que he quedado atrapada en una red de engaños, si se me permite decirlo así, pero me encuentro perdida, insegura de cuánto tiempo más podré mantener la fachada de que todo está bien. Ten fe en ti, y hay algo importante en mi historia que me siento obligado a compartir. Es un secreto que he ocultado. Una verdad desconocida para todos, incluso para aquellos más queridos de mi corazón. Mi corazón se aceleró. Mientras esperaba con ansias su proceder, la incertidumbre se cernía sobre mí.
Sin embargo, sentía que lo que me aguardaba tenía un peso significativo. Este momento parecía destinado a alterar el curso de todo, el vínculo que compartíamos, la camaradería que floreció, tal vez incluso mi comprensión de su verdadera esencia. Ana se detuvo, una vez más, atrapada en un momento de contemplación, sopesando sus siguientes palabras. Era evidente que esto era una lucha para ella, pero yo era plenamente consciente de que no cedería. Sentía un deseo urgente de confiar en alguien para que su voz fuera reconocida. No siempre fui la persona que ves ahora, dijo finalmente. Su voz tembló levemente. Érase una vez, en un pasado lejano, antes de nuestra llegada aquí, me encontré entrelazada en una relación, un viaje que me transformó, de maneras que nunca podría haber anticipado y que creía haber dejado atrás. Ella dudó. La gravedad de sus palabras persistía en la atmósfera. La tensión flotaba en el aire, palpable y densa como si fuera una entidad viviente. Su vulnerabilidad irradiaba de ella una verdad cruda y descubierta. El secreto que albergaba se sentía como una pesada carga cuando luchaba por dejar de lado su presencia, innegable y absorbente. Antes de que todo se revelara, antes de que mi familia entrara en escena, antes de que nos encontráramos viviendo juntos, llevé una vida completamente diferente, una vida envuelta en secreto, una vida que deseaba mantener oculta del mundo. Sin embargo, en este momento, el peso del secreto se ha vuelto demasiado grande para soportarlo. Debes comprender que este es un espectro que ha permanecido en mi mente durante años. El impacto de su revelación me azotó como una marea implacable. Incertidumbre. Se cernía sobre mí mientras esperaba sus palabras, pero presentía la profundidad de sus sentimientos. La agitación que había estado soportando trascendió, un mero secreto que abarcó años, lleno de angustia, remordimiento y realidades indescriptibles. No encuentro las palabras, continuó con los ojos llenos de lágrimas. Sin embargo, te imploro que te abstengas de juzgarme. He expresado que todos participaríamos durante lo que parece una eternidad. He soportado este secreto, dejándome insegura de mi propia identidad. La crudeza de su voz resonó profundamente, cada grieta revelando una vulnerabilidad que me conmovió profundamente. Esto trascendió la mera revelación. Fue una admisión de verdad, un momento crucial que tenía el potencial de desmantelar todo lo que entendíamos el uno del otro. Mientras me detenía en ese momento de incertidumbre, un cambio profundo se agitó en lo más profundo de mí. La mujer sentada frente a mí era más que simplemente mi vecina. Era una figura cargada con una historia que eludía mi comprensión. Y comprendí en lo más profundo de mi ser que lo que nos aguardara nos transformaría irrevocablemente a ambos. El silencio persistió entre nosotros, denso y sofocante, como una manta que permaneció intacta, una barrera que ninguno de los dos quería romper. Las palabras de Ana resonaban en mis pensamientos, pero me encontraba sin saber cómo responder. ¿Cómo podría? La gravedad de su revelación permanecía lentamente, asentándose en su mente. Su secreto era, sin duda, una verdad enterrada hace mucho tiempo, ahora expuesta ante nosotros, suspendida en el aire como una entidad delicada. Eso podría romperse en cualquier momento. Observéla fijando atentamente la forma en que se esforzaba por estabilizarse. Sus dedos se aferraban al borde de la silla, como si fuera un salvavidas para el presente. Su ansiedad era palpable, una tangible amenaza de incertidumbre tejida en el aire. Mientras contemplaba mi potencial, reacción, pero en medio de las vistas familiares, me topé con una revelación inesperada, una sutil resiliencia, una determinación para enfrentar su historia, incluso si requería que se mantuviera sola en el esfuerzo. Ajusté mi posición en la silla. Plenamente consciente de la intensidad de su mirada sobre mí, pensamientos invadieron mi mente mientras luchaba por comprender sus palabras. Ella poseía una vida que precedió a esta, una historia envuelta en sombras, intrincadamente tejida con complejidades. Más allá de mi imaginación más salvaje, ¿qué podría ser lo que era? Esta verdad oculta que la había encadenado al silencio durante todos estos años. Ana,
Tú no necesitas compartirlo todo en este momento, dije con un tono de voz suave y firme. Sin embargo, es esencial para mí comprender la situación, ya que vivo al lado. Siempre han estado a tu lado y mi corazón no te juzga. Sus ojos brillaron de aprecio, pero la tensión persistía sobre sus hombros. Inhaló profundamente y la observé armarse de valor para insistir. No siempre fui la esposa feliz y perfecta que ves ahora, confesó. Su voz tembló de nuevo antes de mi encuentro con Jake y antes de nuestra mudanza a este lugar. Estaba enredada con otra persona, una persona que demostró ser inadecuada para mi bienestar, una persona que, por decirlo suavemente, no me brindó el respeto que merecía. La palabra me impactó con fuerza. De mi ser se había preparado para algo, pero esto superó todo lo que había imaginado. Su voz transmitía un dolor, una crudeza que me conmovió profundamente. Sentí la necesidad de extender mi mano para ofrecer consuelo, pero comprendí que este era un viaje. Tenía que navegar a su manera. Yo era joven e ingenua, continuó Ana. Su mirada se desviaba como si la hubieran transportado de vuelta a aquellos días, en medio de la eufórica euforia. Me sentí hechizada por una presencia que encendía. Una sensación de singularidad dentro de mí, que infundía vida en mi ser, pero al final no fue más que un engaño. Terminé confiando en alguien que me decepcionó profundamente y rompió mi confianza. Violó la confianza. Alguien había depositado en ellos la angustia, en su mirada era palpable, cada palabra escapaba. Sus labios, como una extracción reticente de puñales de su corazón. Permanecí en silencio, absteniéndome de llenar el vacío. Con palabras vacías de consuelo, ella no lo había buscado. Ella buscaba comprensión. Estaba dispuesto a ofrecérselo una vez que esa relación llegara a su fin. Creí que lo había superado. Creí que podía dejarlo escapar de mi memoria. Sin embargo, elegí no hacerlo. Permaneció en mi mente, permaneció en mis pensamientos como una sombra persistente. Ahora veo cómo ha impregnado cada aspecto de mi vida desde ese momento, mi matrimonio, mis amistades, e incluso el vínculo que uno comparte conmigo mismo. Yo contuvo una oleada de sentimientos, cada uno amenazando con desbordarse. Trascendió la mera narrativa de traición o desamor. Se desarrolló como una narrativa de autodescubrimiento, la historia de una mujer que recupera su identidad tras sufrir profundas pérdidas a lo largo de su viaje. Lo comprendo más profundamente de lo que me gustaría reconocer. Yo también he atravesado el tumultuoso paisaje de la identidad, lidiando con la disonancia entre las expectativas depositadas en mí y la esencia de mi verdadero yo. Pero Ana, ¿por qué en este momento te impulsa a compartir esto conmigo ahora, después de todo este tiempo? Pregunté. Mi tono estaba impregnado de intriga y preocupación. Hizo una breve pausa. Su mirada delató un atisbo de duda, porque murmuró: no puedo seguir huyendo de esto, me he ocultado. Tras esta existencia impecable, una fachada meticulosamente elaborada para proteger mi verdadero yo. Ya no puedo. Sigue así, el enfoque se ha desplazado más allá de mis propias preocupaciones. Me encuentro enfrentando ciertas verdades, asuntos que exigen resolución y un anhelo por alguien que realmente pueda comprender mi lucha, alguien que me vea completa y merecedora de sus palabras. Me atravesó, llegando a lo más profundo de mi ser, que lo comprendía todo demasiado bien, la experiencia de revelar una fachada ocultando la agitación interior bajo una capa de alegría, trascendió simples errores del pasado que los años habían cobrado una carga emocional en ella, dejando una profunda huella en su espíritu. La carga era palpable, cayéndola como una ominosa nube de tormenta que persistía terca e inflexible. No sé qué hacer, dijo Rachel. Su voz apenas un susurro me descubría a la deriva, como si la esencia misma de mi identidad se me hubiera escapado entre los dedos. Extendí mi mano sobre la mesa que descansaba, aunque lo rozó suavemente contra el suyo, fue un acto modesto en ese instante, pareció sostener el peso del mundo. No estás sola, Rachel, dije con mi voz firme pero suave. No eres... Has llegado a la deriva, has llegado a... En última instancia, eso es lo que tiene importancia.
Has emprendido el viaje al expresar tus pensamientos. Posees una fuerza que sobrepasa tu propia comprensión. Me miró con los ojos rebosantes de gratitud, pero persistía una corriente subyacente de algo más de alivio. Una sensación de alivio me invadió, aunque solo ligeramente. Puede que no lo haya abarcado todo. Sin embargo, marcó el comienzo. No puedo predecir lo que me espera, confesó, pero al fin estoy preparada para afrontarlo. Debo afrontar las sombras de mi pasado, debo aceptar las consecuencias de mis decisiones y buscar un camino hacia el progreso. Nos quedamos en silencio por un hechizo, permitiendo que las palabras reposaran en el espacio que nos separaba. Un cambio palpable revolvió la atmósfera. La delicada tensión que nos había envuelto durante lo que pareció una eternidad, comenzando a disiparse, aunque solo sea ligeramente. Rachel no buscó la absolución, buscó no simpatía, solo buscaba reconocimiento para que alguien la percibiera como algo más que los errores de su pasado y para reconocer la valentía que requería enfrentar esos errores directamente. Estoy aquí para ti, murmuré con mi voz impregnada de genuina calidez en momentos cuando buscas conversación, cuando deseas un oído atento. Ten por seguro que siempre estaré presente en ese fugaz instante. Una revelación me asaltó. Esto trascendió los meros susurros del secreto de Rachel. Esta narrativa gira en torno a dos mujeres, dos individuos, descubriendo conexión, comprensión y respeto en un mundo que a menudo parecía aislado. Fue un viaje para descubrir la resiliencia necesaria para enfrentar el pasado, aceptar tu auténtico yo y reconstruir a partir de los fragmentos que perduran. Los días que siguieron a nuestra conversación se desarrollaron en una neblina, una peculiar mezcla de serena contemplación y pensamientos tentativos de esperanza. De Rachel ocupó mi mente con más frecuencia de lo que estaba dispuesta a reconocer. Su confesión persistió en mi mente, una marca indeleble que resultó difícil de borrar. Su vulnerabilidad fue profundamente humillante, revelando la profunda confianza que depositó en mí al compartir un aspecto tan íntimo de su vida que despertó reflexiones sobre mis propias verdades ocultas, los aspectos de mí misma que había ocultado y enterrado por miedo a enfrentarlos, pero ahora parecía transformado. La valentía de Rachel me ofreció una fugaz visión de un reino donde la verdad y la transparencia emocional podrían prosperar, aunque solo fuera por un instante. Llegar a un entendimiento mutuo para avanzar gradualmente, paso a paso. El camino que teníamos por delante estaba lleno de desafíos, pero podía sentir que Rachel había decidido firmemente su curso de acción. Decidió liberarse de las cadenas de su pasado. Estaba lista para emerger de las sombras, preparada para aceptar las consecuencias de sus decisiones y, sobre todo, lista para embarcarse en su viaje de sanación. Cada día que pasaba la observaba con gran atención. En su interior residía un poder sutil, una evolución que se me escapaba, pero su presencia era inconfundible. Estaba empezando a despertar de nuevo, no como la figura oculta tras una fachada, sino como una persona que finalmente se permitía abrazar la existencia en su totalidad y sin reservas. Una tarde, mientras yo estaba sentada en mi porche con una taza de té en la mano, Rachel se acercó a ella. Su actitud era notablemente más tranquila que antes. Había sido antes. Su sonrisa irradiaba calidez, pero sus ojos, esos cautivadores ojos, susurraban una historia contrastante en medio de la incertidumbre persistente. Un destello de esperanza emergió, una luz que aún no había visto en ella antes. «Hola», murmuró suavemente, deteniéndose al pie de la escalera, deteniéndose apenas un instante antes de subir. «¿Te importaría si te acompaño?» Extendí la mano en un gesto de bienvenida. «Por supuesto». La tranquilidad me envolvió y encontré consuelo en la quietud. Caminaba hacia aquí. Con una sonrisa en sus labios, subió las escaleras, sus pasos imbuidos de una nueva ligereza al sentarse a mi lado. El silencio nos envolvió por un instante. Parecía ordenar sus pensamientos, buscando las palabras perfectas para expresarse.
Era evidente que un pensamiento profundo ocupaba su mente. Algo importante. He estado pensando mucho, comenzó. Su mirada vagaba por el modesto patio que separaba nuestras casas. La suave brisa susurraba entre las hojas, creando una relajante sinfonía melódica sobre todos los asuntos, sobre lo que he compartido contigo, sobre el pasado y lo que nos espera. Me quedé sereno, permitiéndole marcar el ritmo. Creo que es hora de una verdadera transformación, declaró con voz ronca. Con determinación me he ocultado tras esta barrera, convenciéndome de que no merecía nada más allá de lo que poseía. Sin embargo, he adquirido una comprensión más profunda. Ahora tengo derecho a la felicidad, como cualquier otra persona. Tengo derecho a la tranquilidad y a vivir una vida libre de las decisiones de mi pasado. Sus palabras me impactaron como una poderosa ola que me envolvió con tanta fuerza que casi me quedé sin aliento. Sentí como si estuviera escuchando una profunda revelación de mi esencia más íntima. Me quedé completamente cautivado. ¿Cómo es posible que alguien pueda soportar ese peso durante tanto tiempo y emerger al otro lado con una claridad tan notable? No puedo imaginármelo, dijo ella, mirándome fijamente. No estoy segura de si Jake lo comprenderá o si alguien más lo hará. Ya no puedo existir en esto. Capullo de miedo y vergüenza, es hora de que suelte lo que me he aferrado, incluso si eso requiere romper lazos con todo lo que alguna vez creí. Una oleada de orgullo me invadió por Ana, la mujer que por fin estaba abrazando su verdadero yo. Trascendió las opiniones de los demás, y la anticipación de sus reacciones no tenía ningún peso. Giraba en torno a su búsqueda de redescubrir una sensación de plenitud. Creo que voy a tomarme un descanso de todo, dijo tras una pausa, con la voz apenas por encima de Monsenor. Un susurro. Solo por un ratito, quizás, embarcarme en un viaje, vaciar mi mente, descubrir mis verdaderos deseos, en lugar de lo que creo que debería desear. Sus palabras transmitían una sensación de libertad con un toque de melancolía. Me quedó claro que Ana había estado navegando por la vida en piloto automático durante un largo periodo, existiendo en una realidad que no le pertenecía del todo. Este viaje, fuera lo que fuese, marcaría el primer paso hacia el descubrimiento de su verdadero yo, oculto bajo el peso del miedo y el arrepentimiento. Eso era algo que albergaba en profunda admiración. Ana, comenté en voz baja, creo que es una idea espléndida. Eres digna de ese tiempo. Es tu derecho a redescubrir quién eres realmente. Su sonrisa adornó sus labios, pero en sus ojos yacía un atisbo de vulnerabilidad, una pregunta no formulada, flotando en el aire. ¿Nosotros? ¿De verdad crees que soy capaz de esto?, preguntó ella con un tono suave y vacilante. Extendí mi mano suavemente apoyándola sobre la suya, anclándola en el presente. Tienes la fuerza para superarlo, y recuerda que no estás solitaria en este viaje, sea lo que sea que necesites. Estoy a tu servicio. Una delicada sonrisa triste se dibujó en la comisura de sus labios. Mi sincera gratitud. Tu apoyo tiene un inmenso significado. Para mí, nos quedamos en silencio por un breve instante. La suave luz del atardecer envolvió el patio con un tierno resplandor. El tiempo pareció detenerse, envolviéndonos en un abrazo sereno, permitiendo un raro momento de introspección a veces. Ana susurró: me pregunto si he perdido todo lo que alguna vez deseé, pero empiezo a abrazar la posibilidad de algo más grande, algo auténtico, algo únicamente mío. Sus palabras resonó profundamente en mi alma. Nunca me había encontrado con Ana de esa manera, ni siquiera durante su primera llegada al barrio. Todos esos años transcurridos, una nueva chispa se encendió en su mirada. Un compromiso decidido no solo de soportar, sino de abrazar la vida con una serena sinceridad. Expresé mi orgullo. Un nudo se formó en mi garganta al decir que posees una fuerza que a menudo pasa desapercibida. Su sonrisa se hizo más profunda, y en ese instante me di cuenta de que estaba empezando a aceptarla. Y mientras Ana se levantaba para irse, se quedó en el umbral de mi casa, echándome una mirada. Gracias por escuchar, murmuró suavemente.
y por estar ahí para mí. Me doy cuenta de que te he ocultado mucho, pero me siento incapaz de soportar este peso sola por más tiempo. Nunca tienes que hacerlo, respondí. Mi mirada la siguió mientras ella se fundía en el sombras de la noche, el suave murmullo del anochecer, envolviéndola como un escudo. Me quedé en ese espacio mucho después de su partida, contemplando el viaje que Ana había emprendido. El viaje que le esperaba estaba lleno de desafíos, pero era un viaje que estaba destinada a emprender, y estaba segura de que poseía la fuerza para afrontar lo que le aguardara. El secreto que había ocultado durante siglos ya no era una carga, albergaba la promesa de un futuro que estaba destinada a alcanzar. Abrazar los días que se desarrollaron después de que Ana decidiera retirarse estaba impregnado de una sutil tensión tácita que podía sentir. Los cambios dentro de ella, incluso antes de regresar de su viaje, mantenía nuestra conexión enviándome breves notas cada pocos días para informarme de sus avances. Cada escrito surgía como un triunfo, un testimonio de su recuperación de la autoridad sobre su existencia y de su aceptación final de la liberación que había anhelado. A lo largo de los años, en una tranquila tarde, aproximadamente un mes después de su partida, me encontré respondiendo a una llamada suya. Cuando habló, su voz adquirió una cualidad distintiva, resonó con una claridad y un propósito recién descubiertos, algo que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. He vuelto, declaró con una voz firme, pero llena de sentimiento. Parece que por fin he desentrañado el misterio que podía discernir en sus palabras, las intrincadas capas de pensamiento y emoción que había navegado durante su tiempo separadas. Me quedó claro que ella había enfrentado las sombras de su pasado, esas cargas ocultas que la habían impedido progresar. He decidido mudarme, continuó con una suave risa. Es el momento de embarcarme en un nuevo comienzo para abrazar una vida que sea auténticamente mía. Ya he descubierto un lugar. Puede que no sea grandioso, pero me basta en este momento. Mi corazón rebosaba de orgullo por ella. El peso de esta decisión está más allá de mi comprensión. Dejar un hogar que una vez rebosó de innumerables recuerdos, un tapiz tejido con hilos de dolor y nostalgia agridulce. Por fin, se embarcaba en un futuro que le pertenece solo a ella. Es increíble, Ana, comenté con voz temblorosa, con emoción. Me llena de inmensa alegría escuchar esta noticia. No sé qué habría hecho sin ti, dijo, su voz, suave pero llena de genuina emoción. Tu guía me ha iluminado, la verdad de que mi pasado no me define. No me definen mis errores pasados ni la identidad que una vez creí necesitar para encarnar. Soy quien soy y eso es suficiente. Esas palabras, soy yo y eso es suficiente, flotaban en el aire como una suave melodía que resonaba suavemente en mi mente. Mucho después de que nuestra conversación terminara, Ana finalmente descubrió su tranquilidad, su valor intrínseco, había aceptado plenamente la esencia de su ser, liberada del peso de la vergüenza y el miedo. Varios días después, Ana pasó por mi casa para despedirse. Se paró frente a mí, una pequeña maleta aferrada en su mano, su postura segura y tranquila, la mujer que había entrado en mi vida todos esos meses atrás, agobiada por sus secretos y arrepentimientos, se había transformado por completo. Era una presencia fresca, un alma que había encontrado el coraje para liberar el pasado y abrazar un nuevo comienzo. Gracias, dijo suavemente. Al abrir la puerta a todo, reconocí mi distancia y los secretos que he guardado, pero tú permaneciste firme, incluso en momentos en que me sentí indigno de tu presencia. Me acerqué y la rodeé con mis brazos, atrayéndola por un breve instante, saboreando su calidez. Metamorfosis desde el principio. Sentí que Ana albergaba profundidades más allá de lo que revelaba al mundo. Ahora me quedé asombrado por la mujer que se había transformado en alguien que había abrazado su libertad y descubierto su plenitud. Te extrañaré, Ana, dije con voz suave, pesada con sentimiento, pero entiendo que este es el camino correcto para ti. Abraza la libertad de moldear tu existencia como quieras. Su sonrisa era pequeña pero genuina, un reflejo de la mujer que había llegado a conocer íntimamente.
la mujer que admiraba más profundamente de lo que jamás había comprendido. Seguiremos en contacto, dijo con sus ojos brillando de esperanza. Quién sabe, quizás nos crucemos pronto, pero esta vez será bajo mis condiciones. Observé su maleta de partida, aferrada con fuerza, mientras se aventuraba hacia el futuro que había evadido durante tanto tiempo. Mientras se desvanecía en la distancia, una ola de tranquilidad me envolvió. La Ana que había conocido todos esos meses atrás se había desvanecido, suplantada por una persona que había descubierto su autenticidad. En esencia, alguien que había dominado el arte de liberar el pasado y dar la bienvenida a las incertidumbres que me esperaban mientras permanecía en mi porche, observando cómo su silueta se desvanecía contra el horizonte. Caí en la cuenta de lo profundamente que había evolucionado a través de este viaje. Observar a Ana mientras enfrentaba su pasado y abrazaba su futuro revelaba lecciones que superaban mis más ambiciosas expectativas. Sirvió como un conmovedor recordatorio de que cada uno lleva sus propias cargas, pero no es necesario que las carguemos en soledad. A veces confrontando la verdad puede ser nuestro mayor desafío. Sin embargo, en esa confrontación reside nuestra liberación. En última instancia, el secreto de Ana no fue solo un catalizador para su propia transformación, sino que también había alterado profundamente mi vida, y por eso siempre sentiré gratitud.